Somos tu voz. Vamos a conversar a continuación con el profesor Aaron Olmos. Él es docente, investigador, economista y es el director de Olmos Group. Profesor, bienvenido. Un gusto como siempre recibirle. ¿Cómo está? Buenos días, Valencia. Siempre agradecido por la invitación. Gracias, al contrario, profesor, con usted por estar aquí con nosotros. Hablemos sobre esto que está pasando en el país. Profesor, pareciera que hay un repunte del uso del bolívar por encima del dólar. ¿Cuál pudiese ser la lectura o las lecturas? ¿Cómo interpretar esto? Y bueno, en estos días se daba información de que por estadísticas de Sudeban, el propio Banco Central, se ha incrementado el uso del bolívar dentro del mercado interno, ¿no? Y efectivamente esto de alguna manera, como tú no dices, que no era lectura. Por un lado, hay que recordar que la Venezuela que tenemos sigue siendo una Venezuela altamente dolarizada, y por no decir dolarizada nada más, de alto uso de divisas. En el occidente se usa quizás más el peso colombiano en algunas operaciones, en el sur siendo más utilizado el oro, el euro también se usa y el dólar. Esto es un síntoma mayor de algo más complejo que tiene que ver con la inflación monetaria y cambiaria y la desconfianza en el bolívar. Sin embargo, se ha reportado un mayor uso de bolívares y la pregunta es si efectivamente el venezolano está asumiendo el bolívar como un elemento de mayor seguridad, un elemento de mayor fertilidad y reserva de valor. La respuesta es que no. La respuesta quizás tiene que ver un poco más con el uso de las propias divisas que estaban en las cuentas de reserva, quizás más para un tema de actividades económicas, de inversión, incluso el propio uso directamente en el mercado interno. Precisamente esto tiene que ver también con estos tiempos que estamos viviendo en estos meses previos a las elecciones. Estamos viendo quizás un mayor repunte de algunas actividades económicas desde el punto de vista de algunos centros comerciales, y para el desarrollo de estas actividades hacen falta, unas cantidades interesantes de, no necesariamente de bolívares, sino de divisas. Profesor, y el hecho de que sea temporada, y no creo que temporada sea el mejor término a utilizar, pero de recaudación, de pago del impuesto sobre la renta, ¿no impulsa también un mayor uso del bolívar? Bueno, la preferencia desde el punto de vista del pago y la moneda en la cual se hacen los pagos de los impuestos en Venezuela, claro que sí, es bolívares, ¿no? De hecho, hay un efecto sobre el pago del impuesto que tiene que ver con el uso de determinada cantidad de bolívares, pero por eso te comento que quizás la visión que se pueda llegar a tener del uso del bolívar en una mayor proporción, quizás en estos momentos, tiene que ver más con otras situaciones. Tú rescatas el tema impositivo, totalmente de acuerdo. Esto tiene que ver también con la preferencia de las personas, los pagadores de sus impuestos, pues estas obligaciones, empresas y personas naturales, en bolívares, precisamente al pasar el tema del pago del impuesto, al pasar ya el 15 de mayo, quizás vamos a ver la mayor realidad con respecto a la preferencia de las monedas dentro del mercado interno. De hecho, profesor, uno puede intuir que también el tema de la desaceleración de la inflación o la estabilidad del tipo de cambio ha contribuido a que se use más el bolívar. Pero ¿qué tanto puede seguir tomando fuerza el uso del bolívar como moneda transaccional en el país? Bueno, hay que recordar que por el 2018 constitucional la moneda de curso legal es el bolívar, ¿no? Y de hecho, desde el punto de vista de nuestras operaciones tendría que ser así. Sin embargo, desde el punto de vista de la toma de decisión del individuo, de la escogencia de las personas, de algún medio de pago, siempre quedará la opción del uso de las divisas. Entonces, para nosotros poder impulsar un mayor uso del bolívar, hay que darle realmente valor intrínseco, ¿no? ¿Cómo se logra? No se logra colocando más bolívares en el sistema o evitando que la gente lo use desde el punto de vista de pago un impuesto. Se tiene que hacer desde el punto de vista de crearle valor. Esto se hace a través de producción, esto se hace a través de oferta agregada interna, cosa que todavía sigue estando en el tintero y que no necesariamente se está logrando. Así que de alguna manera lo que estamos viendo es un efecto tanto artificial, ¿no? Una aplicación de política económica que, como no, está logrando ciertos objetivos porque tiende a ser muy costosa desde el punto de vista de su financiamiento. Escuchan al profesor Aaron Olmos, docente, investigador, economista, director de Olmos Group. Esta estabilización cambiaria que se experimenta por ahora, profesor, ¿qué tan real es? ¿Cuál es el estado de las reservas internacionales, tomando en cuenta que para lograr esa estabilización cambiaria, el Banco Central de Venezuela tiene que recurrir a las reservas internacionales para hacer intervenciones cada semana?
Mira, las reservas internacionales, las líquidas, están por el orden de los 4.896 millones de dólares, las líquidas, ¿no? Ya hay que sumarle lo que son derechos especiales de giro, que está allí, pero que no está necesariamente a la vista, o sea, que no está para ser utilizado. Sin embargo, el año pasado se colocaron 4.709 millones de dólares, ¿no? Que es una cifra bastante importante para controlar el tipo de cambio. Y con toda esa colocación de esos 4.700 millones de dólares, el tipo de cambio se incrementó una vez, es decir, un 100%. Hasta ahora, con la reciente colocación que se hizo el día de ayer, si mal no recuerdo, de 80 millones de dólares en el sistema, estamos hablando ya de los 1.200, 1.300 millones de dólares colocados ya en el sistema para tratar de evitar pues este incremento, esta ralentización, porque no es que ha dejado de crecer, sino que crece a menor velocidad, ¿no? Entonces, efectivamente, esto de alguna manera tiene un tipo de cambio artificial, porque si no tuviésemos esta colocación de estas divisas, el precio fuese totalmente otro. Profesor, escuchan al profesor Aaron Olmos, docente, investigador, economista y director de Olmos Group. Decíamos, en parte, pudiese estar ocurriendo esto a propósito de la desaceleración de la inflación, pero en estos días hablaba con alguien que me decía, oye, ese respiro que había experimentado la economía venezolana ya no se siente tanto, la cosa está apretada, ¿qué está pasando? Es que de hecho, allá vamos otra vez, o sea, la presión artificial que se ha creado desde el punto de vista de la toma de decisión de política económica no está ejerciendo un efecto real sobre los problemas de fondo. Los problemas de fondo es que no se está produciendo tantos bienes y servicios dentro del mercado interno como pudiéramos, no estamos generando quizás de repente la misma cantidad de producción nacional, otra vez hay que decirlo, ¿no? En términos formales, para la cobertura de las necesidades del mercado. Se depende todavía un porcentaje importante de lo que viene del resto del mundo, y esto de alguna manera, si bien las naciones no son autosuficientes, siempre tienen cierto nivel de dependencia, cuando tú ves los índices de capacidad utilizada de la industria en sus informes, ¿no? En sus informes de coyuntura, siempre Venezuela está por debajo del 40%. Es decir, que no estamos produciendo al 100%, no estamos dejando de producir con un 60%. De alguna manera un poco más intercio es la capacidad real que tenemos. Entonces, si no se rescata la producción, si no elevamos los niveles de producción nacional, si no creamos circulación, flujos vinculados con producción nacional, siempre vamos a tener este círculo vicioso de mantener estos indicadores por la vía de herramientas que nos permiten tener cierto nivel de control, pero que no necesariamente tienen por la vía estructural, por la vía de la inversión, por la vía del rescate del PIB. Realmente el tamaño de la economía, tomando en consideración que el PIB de un país le da respaldo a su emisión monetaria y todavía tenemos problemas de inflación, con una inflación que sigue creciendo, no es el adecuado para quizás las capacidades que tiene Venezuela, y eso todos lo sabemos. El tema con esto es qué está detrás de la aplicación de una política económica, qué está detrás del seguimiento internacional, qué está detrás de la estructuración junto con el sector privado de salidas para que efectivamente podamos tener Producto Interno Bruto per cápita decente, Producto Interno Bruto de franco proceso de desarrollo, y evidentemente una moneda más fuerte, ¿no? Desde el punto de vista de América Latina. Venezuela sigue teniendo uno de los niveles de riesgo país más altos del mundo. Y efectivamente eso tiene que ver con la propia desconfianza y la situación que hay en el manejo de la política económica. Profesor, como siempre, gracias por estar con nosotros. Recuérdenos sus coordenadas en redes sociales. Bueno, se fue la orden. En X se pueden ubicar como @Olmos, con doble nombre hebreo, en Instagram como @Olmos. Estamos siempre a la orden. Un feliz día, profesor, y un gran abrazo además. Un gran abrazo. Aaron Olmos con nosotros, economista, docente, investigador y director de Olmos Group. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.